La palabra de la que te estoy hablando es la palabra gracia. Me imagino que la conoces, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito. En el mundo cristiano estamos acostumbrados a recibir gracia, ¿sí? Bueno, la gracia de Dios, ¿ok? Y si yo les preguntara a ustedes la definición más común de la palabra gracia, ustedes me dirían que es ¿cuál? Un favor inmerecido, ¿no? Y está bien, eso es lo que es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido. Ahora, todo lo que recibimos de parte de Dios es gracia, es inmerecido, ¿sí? No lo merecemos. Decimos siempre, esto lo recibí por la gracia de Dios, esto lo tengo por la gracia de Dios, he avanzado hasta acá por la gracia de Dios, y es cierto, porque la gracia de Dios es un regalo. Pero la palabra de Dios me dice, y esto es lo que a mí me lleva a ir profundo en la palabra, me dice que los planes que Dios tiene siempre van más allá de lo que nuestros pensamientos pueden dar. Entonces, cada vez que leo un texto, digo, ahí tiene que haber algo más, tiene que venir algo más. Y me tengo que meter en la palabra, tengo que meterme en oración. Y esto también te lo digo a ti. Cada vez que leas un texto en la palabra de Dios, yo te pido siempre que le pidas al Espíritu Santo de Dios, déjame ir más profundo en esa palabra. A veces nos quedamos con las definiciones que aprendimos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, que es un regalo inmerecido. Y está bien, pero hay mucho más, y eso es lo que quiero que vayamos a ver hoy. Por ejemplo, Isaías 55 dice, para que tú veas, no lo voy a tener el texto acá, así que abre tu Biblia, o si tienes la Biblia en tu teléfono, ábrela ahí para que puedas acompañarme. Pero por ejemplo, los versos 8 y 9 de los que te hablaba recién, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Pero entonces yo leo estos textos y digo, bueno, Señor, siempre tienes algo más. Pero ¿a qué te estabas refiriendo, Señor? Y esto es lo que quiero enseñarte también, ¿no? Es parte de la enseñanza, va como un plus. Cuando tú lees un texto así, tienes que aprender a leer el contexto para ver a qué se estaba refiriendo. Y ahí vas a entender, ¿sí?, qué es lo que Dios estaba queriendo decir. Entonces vamos a ir al contexto, y los contextos son nada más que los dos versículos anteriores, verso 6. Acuérdate lo que leímos, ¿sí? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ok, el verso 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, tendrá de él gracia. Si tú quieres saber a qué se está refiriendo, entonces el hecho de que los pensamientos del Señor son más grandes que los nuestros, que los caminos del Señor son más grandes que nuestros caminos, está hablando de salvación. Está hablando de que tiene que buscar a aquella persona que está a tu alrededor, o quizás nosotros mismos, buscar al Señor mientras estemos a tiempo de encontrarlo. Buscarlo mientras esté cercano. Para eso tiene que haber un cambio. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y cuando se refiere a que los pensamientos de Dios son mayores, no está hablando solamente a que quiere bendecirnos, qué bueno que el Señor tiene más para mi vida, que tiene más para nosotros. No, se está refiriendo a salvación de aquellas personas que están a nuestro alrededor y necesitan de Jesús. Eso es gracia, ¿sí? Esa es la gracia de Dios. Desde la creación, la gracia está presente. La gracia no es algo del nuevo pacto. No es algo porque lo relacionamos en nuestra mente con la salvación, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia está presente desde el mismo momento de la creación, que es lo que nosotros más conocemos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué merecían? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte.
Eso es una ley espiritual en la Biblia. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué merecían entonces Adán y Eva? ¿Y qué pasó con ellos? Fueron restaurados. ¿Tuvieron consecuencias? Siempre. Siempre hay consecuencias. Pero fueron restaurados. Eso es gracia. Esa es la paternidad de Dios que trae gracia sobre su creación. Las palabras de la gracia de Dios están desde la misma creación, lo dije de la creación, pero desde la hora vamos a ir a la fundación, un poquito más adelante, la fundación del pueblo de Israel. ¿Quién es el padre, o por así decir, fundador del pueblo de Israel? A ver, ¿quién me lo dice? Abraham. Perfecto. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Ahí comienza, ahí sigue la gracia. En la creación lo vimos, ¿ok? Desde que comienza el pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo? Bless to bless. Te bendeciré. ¿Sí? Génesis 12:12. Ahí está el texto si lo quieres buscar. Dice, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde está la gracia en este anuncio? Se estaba formando el pueblo, un pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que hoy día somos tú y yo. ¿Sí? Entonces se estaba formando el pueblo y en el anuncio de la formación del pueblo Dios dice esto, hace esta promesa. Ahora, ¿dónde encontramos la gracia aquí? La gracia de Dios. ¿Dónde la encontramos? En dos palabras. Y serás bendición. Lo otro es una promesa para mi vida. El problema es que nosotros nos quedamos siempre que son con las promesas que son para nuestra vida. Decimos, Señor, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Gloria a Dios. Pero ahí sigue diciendo el texto, y serás bendición. En el siguiente versículo, ok, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ok, pero el texto sigue diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios, al no matar a su creación, Adán y Eva, porque la paga del pecado era muerte, y al continuar con la obra redentora y la obra de la creación con ellos, aunque fuera del Edén, pero continuarlo. Al hablarle a Abraham al comenzar el pueblo, su pueblo, un pueblo que él estaba formando para sí, dice la Escritura. Él estaba transmitiendo su intención de que a través de ese pueblo, todo el resto de las personas que iban a pasar por ese pueblo y que iban a ser influenciados por ese pueblo y que iban a llegar hasta el día de hoy aquí en este lugar, todas las personas reciban la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo exclusivo para quien lo recibe. La gracia de Dios es algo que viene sobre nuestras vidas, pero se transmite, se pasa. No nos podemos empachar de la gracia de Dios. Dios es un Dios que bendice. Amén. Y que cuando bendice, Dios es un Dios que lidia con su justicia. ¿Sabías eso? Porque si Él tiene que obrar en su justicia, yo no estaría aquí. Si Él tendría que obrar en mí en base a la justicia divina, yo no tendría que estar aquí. Yo no tendría que ya ni existir. Pero entonces, Él lo que hace es que lidia con su justicia porque su corazón tiene abundante gracia y misericordia para volver a levantarnos una vez más, para restaurarnos como hizo en la creación o para bendecirnos tal cual lo prometió a Abraham en ese texto. Aunque Él lidia con su justicia, es un Dios que quiere bendecirnos, que quiere bendecir tu familia y que quiere bendecir a las personas que te rodean a través tuyo.
Por eso es que una y otra vez Dios ve que el hombre falla y una y otra vez Él provee un camino para que la gracia descienda sobre su creación. En el pueblo de Israel, al haberlo creado, y bueno, y fue viendo, tendríamos que hacer todo un estudio del Antiguo Testamento, no tenemos tiempo, pero si tú vas viendo, vas a ver de pronto que, cuando sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Un Dios paternal que rescata a su pueblo de la esclavitud y lo empieza a bendecir en el camino, con mano poderosa lo sacó y lo empieza a bendecir, ¿sí? Y empieza a decir, ay, los niños... este pueblo tiene hambre, vamos a darle comida, tiene calor, vamos a ponerle sombra, tiene frío, vamos a poner, ¿no? Y Dios siempre ahí en su corazón paternal, eso es gracia, eso es la gracia de Dios, de un Dios que bendice, de un Dios que tiene propósito más allá de lo que nosotros como seres humanos o lo que el pueblo de Israel en ese tiempo mereciera. Por ejemplo, Dios proveyó para que el pueblo pudiera reconciliarse, Dios proveyó un medio, que se sacrificara un cordero. Y ese cordero sin mancha, con todos los requisitos que Dios había puesto, cada vez que era llevado, eso cubría los pecados de quien lo llevaba, de su casa, de su familia. Dios proveyó un medio para que la gracia continuara. Y la gracia continuará siempre, ¿sí? El cordero que al presentarlo haría que los pecados sean perdonados. El pueblo debía hacerlo. Israel debía mostrar al mundo, porque ese era el plan de Dios, ese es el plan de la gracia. Israel debía mostrar al mundo el Dios todopoderoso al que servía. Eso es lo que Dios quería. Es el Dios creador del universo. Para que te des una idea, si el sol fuera hueco, digamos el sol, ¿sí? ¿Ha visto el sol? ¿Sí? Si fuera hueco, entrarían más de 1 millón de planetas Tierra adentro del sol. Mira el tamaño del sol. Para que te des una idea del tamaño del sol. Ahora, más de 1 millón del planeta en el que nosotros vivimos entrarían dentro del sol. Para que veas el tamaño del sol. Ahora, el creador del sol y del universo, que es mucho más grande que el sol, es el Dios que pensó en ti. Es el Dios que pensó en cada uno de nosotros. Es el Dios que pensó en su pueblo. Dice la Escritura en 1 Corintios 1:28, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Sabes? Israel es uno de los países más pequeños de la tierra. Hay más pequeños, pero es uno de los, creo que 40 países más pequeños de la tierra. Para que te des una idea, ¿cuál es el país más pequeño de América? De América. ¿Oh? El Salvador. ¿Cómo le dicen al Salvador? El pulgarcito, ¿no? Bueno, Israel es más pequeño que El Salvador, para que tengas una idea. Geográficamente. Sin embargo, Dios decidió escogerlo. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. En semejante universo en el que vivimos, Dios decidió pensar en ti y en mí. Eso es gracia. La gracia de Dios para con nosotros no tenía el propósito de engordarnos espiritualmente. Cuando Jesús comenzó su ministerio, vio que su pueblo, quien había sido llamado a manifestar la gracia de Dios, había cerrado los corazones aún a su propia gente. Acordémonos de esto, recorrimos un poco el Antiguo Testamento. Dios, ¿cuál era el propósito de Dios? Acuérdense de lo que le dijo a Abraham, que todas las familias de la tierra sean bendecidas, alcancen la gracia.
Ese era el propósito. Y si Dios le dio una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad a su pueblo y otra oportunidad a nuestros antepasados cristianos hace un siglo atrás y hace medio siglo atrás y hace 100 años atrás, y le dio oportunidad y le dio oportunidad, y una vez más fue para alcanzarte a ti. Porque desde antes de la fundación del mundo el Señor ya te tenía escogido. Fue para alcanzarte a ti. Ahora que te alcanzó a ti y tú estás acá, la rueda de la gracia de Dios sigue girando. Y hay personas a tu alrededor a las que el Espíritu Santo quiere alcanzar a través de tu vida. Por eso te digo, si tú te quedas con la gracia de Dios para ti, dices, gracias Señor por tu gracia que me alcanzó, por tu salvación, y te quedas para ti, ¿sí? Entonces vas a engordar espiritualmente y nada más que eso va a pasar con tu vida. Pero la gracia de Dios es para poder transmitirla. Lo mismo que Dios tenía planeado con su pueblo, que otras naciones conocieran al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Es lo mismo que pasa hoy en día. Dios quiere, sigue el plan de Dios no ha cambiado. Que su gracia que ha venido sobre tu vida sirva para alcanzar a las otras personas que están a tu alrededor. Por eso Jesús se enojó cuando llegó, cuando vino a la tierra y cuando comenzó su ministerio, se enojó con la religión organizada del momento. Se enojó con ellos, ¿por qué? Porque eran los que debían transmitir la gracia. Y en vez de transmitir la gracia, se aferraron a transmitir la ley. Y en vez de hacer que entrara toda persona al pueblo, a la gracia de Dios, la frenaban con la ley. No puedes por esto, no puedes por aquello. Un poquito de lo que pasa hoy día con la religión organizada, que es más diabólica que otra cosa. Está impidiendo, tú no porque usas arete, tú no porque tienes tatú, tú por cómo te viste, no. O sea, el propósito de Dios es que la gracia alcance a esa persona y el Espíritu Santo luego transformará si quiere transformar esa vida. Pero nuestra única función como iglesia es transmitir la gracia de Dios. Esto es todo lo que Dios quiere, es transmitir la gracia de Dios. En Marcos capítulo 12, verso 28, para que vayamos al Nuevo Testamento. Marcos 12, del 28 en adelante, dice, acercándose uno de los escribas, la religión organizada, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, esto ustedes lo conocen porque en los grupos lo han visto ya, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, verso 29, le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces comienza diciendo, ¿cuál es el primer mandamiento, el más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A él le habían preguntado, el escriba, le preguntó cuál es el mandamiento más importante, el primero. Y él le dijo cuál era, pero no se quedó ahí, sino que dijo, este es el principal mandamiento. Y dijo, y el segundo, aunque no me lo preguntaste, te lo voy a recordar, porque es casi, dice la palabra, casi igual de importante. ¿Y cuál es ese? Ustedes lo saben, el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Quiere decir, todo lo que ustedes están haciendo y están predicando está impidiendo a la gente acercarse a la gracia de Dios. Los únicos mandamientos que importan son aquellos que no le impiden a nadie acercarse a la gracia de Dios, que son, ama a Dios porque Dios nunca te va a rechazar. Y luego es el que nos corresponde a nosotros. Tenemos que amar al prójimo. ¿Qué significa? ¿Qué estaba diciendo Jesús con amar al prójimo? Transmite la gracia. Transmite la gracia de Dios. No le impidas a nadie
acercarse a Jesús. No le impidas a nadie acercarse a Dios. Jamás. ¿Por qué Jesús tiene que refrescarle la memoria? ¿Por qué Jesús tiene que decirles nuevamente este mandamiento en su respuesta? Bueno, cuando alguien tiene que repetir, a ver los padres que están acá, cuando le tienes que repetir a tus hijos que hace esto, ¿por qué se lo tienes que repetir? ¿Por qué? Porque no lo hacen. ¿Sí? Entonces, cuando Dios tiene que repetir algo, cuando Dios te dice una palabra, mira, escúchame esto. Cuando Dios te da una palabra, de la que sea, es porque hay algo en tu vida en el que necesitas trabajar. Cuando Dios te da una palabra no es para que digas, ay, qué chévere, qué linda palabra, gloria a Dios. No, cuando Dios te da una palabra es porque está trabajando contigo con esa palabra. Así que no mires para atrás, ni para el lado, ni para ninguna otra persona. Es para ti. Cuando Dios te repite una palabra es porque no la estás llevando a cabo. ¿Sí? Y entonces Dios tenía que repetirle a los religiosos del momento, tenía que volverles a repetir esto. Por eso, aunque no le preguntaron cuál era el segundo, él lo dijo igual. ¿Para qué? Para que ellos recordaran que eso es lo importante. Eso es lo importante. Los religiosos conocen las Escrituras más que a Dios. Los religiosos son esos que te sacan textos bíblicos de donde sea. Te van a hablar de algo, ¿sí? O te ve algo y te dice, no, porque la Biblia dice ta. Es una ametralladora bíblica. Pero eso es religioso porque conocen la Biblia, pero Satanás se la conoce de memoria también. Conocen la Biblia, pero no conocen a Dios. Ese es el mundo religioso. Así que tienen cuidado. Esta semana hablaba con alguien y me decía, no, porque estaba con una persona a la que confronté y se enojó conmigo y me sacó la Biblia y me dijo, usted tiene que hacer caso a lo que dice tal y tal texto. Eso es religión. Pero no conocen a Dios como para tener un corazón sensible y arrepentirse de sus pecados y pedir perdón. El amor al prójimo es la gracia de Dios que tú ya recibiste, la recibes todos los días. Por eso la gracia de Dios es abundante para contigo. La recibes todos los días. Él te perdona todos los días. Pero ¿para qué Dios te da gracia? ¿Sí? Entonces, si Él te da la gracia, su gracia todos los días, y Él te perdona todos los días, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu prójimo? Porque de gracia recibes, das de gracia. Algunos se confundieron en ese texto. Algunos dicen, de gracia recibo, doy desgracia. Es sin la S. De gracia, no desgracia. Entonces, cuando Dios te da de su gracia, que lo más importante que te da en su gracia, aparte de la provisión, del cuidado, de todo lo que te provee y de su amor, es el perdón. Porque sin el perdón, ¿qué dijimos que era la paga del pecado? Muerte. Entonces, para que no moramos espiritualmente, para que no seamos condenados, Dios te da la gracia cada día. Y es para que la extiendas sobre tu prójimo. Ahora, voy terminando con esto. ¿Qué dijimos que es la gracia? La primera definición que me dieron. Un regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces, cuando Dios me está pidiendo que extienda gracia hacia mis lados, hacia las personas que están a mi alrededor, ¿qué yo estoy dando? Un regalo. Exacto, sí, no se lo merece, pero se lo tengo que dar. Porque esa es la gracia que yo estoy recibiendo. ¿Sí? Entonces yo estoy recibiendo esa gracia porque no lo merezco, pero estoy recibiendo esa gracia. Dios espera que yo haga lo mismo y que extienda gracia. A veces pensamos, por ejemplo,
los que tienen hijos, ¿sí? Y como dijimos recién, tienes que decirle 3, 4, 5, 6 veces, ¿sí? Y en realidad en la segunda ya estás explotando, ¿sí? Y no extiendes gracia sobre, no estoy diciendo que le dejes hacer lo que quiera. La gracia es un perdón, es inmerecido, pero lo que nosotros no entendemos muchas veces es que cuando Dios opera así, a ver, cuando Dios opera gracia sobre mi vida, me da gracia, me quiebra. Porque yo soy consciente que no lo merezco. Y así todo recibo el abrazo de Dios. Recibo el perdón de Dios. Recibo la palabra de Dios sobre mi vida. Lo que no entendemos en nuestra humanidad es que cuando extendemos gracia sobre alguien que reconoce que no lo merece porque sabe que ha hecho mal, estamos quebrando el corazón de esa persona. Y estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios pueda alcanzar esa vida. Si yo opero en lo contrario de la gracia, ¿qué sería lo contrario de la gracia? La desgracia. ¿Sí? Si yo opero en la falta de perdón, en el grito, en el enojo, si yo opero en eso, nunca esa persona va a tener la oportunidad de conocer el amor de Dios. Por lo menos a través mío no va a tener la oportunidad. Entonces, ¿se dan cuenta la profundidad de lo que es la gracia de Dios? O sea, no es solamente para que yo lo alcance. No es solamente para eso. Es para que yo lo transmita y yo le pueda dar a las personas que aunque no se lo merecen, voy a darle el perdón. Que aunque no se lo merecen, voy a darle el abrazo. Que aunque no se lo merecen, voy a seguir estando ahí. El padre del hijo pródigo. Ese hijo pródigo no se lo merecía. No se merecía nada. La mentalidad humana es la del hermano mayor, que llega y dice, ¿cómo le vas a hacer una fiesta que no se lo merece? ¿Cómo le vas a dar comida y un anillo y honor cuando no se lo merece? Esa es la mentalidad humana. Pero la mentalidad del Padre es la mentalidad de Dios. Que la única alegría que tiene es que ese hijo no se perdió. Que Satanás no logró arrebatarlo, sino que le da una oportunidad para que conozca la gracia. En la gracia Dios opera. En la gracia el Espíritu Santo puede trabajar. Acuérdate la promesa a Abraham. Te bendeciré para que seas de bendición. Te voy a extender gracia a tu vida, aunque ni tú ni yo no lo merecemos, nos extendió gracia para que seas de bendición con la misma gracia que Dios te ha dado a aquellos que aún a tu mente humana no se lo merecen. ¿Me dejan leerles un texto más? ¿Sí? Marcos, no se enfría el café. Marcos 12:1. Marcos 12:1, los que están buscando. Te los leo. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. ¿Quién era ese hombre? Dios. Ese hombre, un hombre plantó una viña. ¿La viña qué es? Todo lo que él hizo, la creación. La cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, le puso comodidades, le arrendó unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores. ¿Para qué? Dice. Para que recibiesen de esto del fruto de la viña. Entonces, Dios formó, vamos a ir mucho más acá de la creación y el Antiguo Testamento. Vamos a ir al tiempo. Dios formó una iglesia. Y instituyó una iglesia para que esa iglesia le produjera ¿qué cosa? ¿De qué dijimos recién que esperaba el hombre de la viña? Fruto. Es lógico que esperara fruto de la viña. Y el fruto que este hombre, que Dios está esperando de esta viña, es el fruto que produce la gracia de Él en otras personas. El Señor está esperando fruto de nuestras manos que alcancen con su gracia a las personas que están a nuestro alrededor. Ese es el fruto. Cuando tú te encuentras con alguien y tú dices, esta persona no se lo merece, pero tú vas
y lo perdonas, o tú vas y le provees, tú vas y le dices, esta semana yo fui, cuando preparaba esta palabra, fui confrontado con algo. En mi pensamiento, por mucho tiempo, vieron a las personas que están pidiendo, en las luces están pidiendo dinero, ¿sí? En mi mente, yo decía, este es joven, este puede ir a trabajar, ¿sí? Y este abuelito le voy a dar. Y le daba al abuelito, pero no le daba al joven, porque yo consideraba que el joven puede ir a trabajar. Les confieso algo, una vez, hace unos años atrás, le di a un joven de eso, se lo di, pero por sincero. El cartel que él tenía era, quiero $1 para una cerveza. Y a mí me pareció tan brutalmente sincero que le di $1. Después que haga lo que quiera, no sé si me va a jugar que estuve bien o mal, yo por sincero. Pero normalmente en mi mente digo, este joven, este no, a este le doy, a este no. Y cuando estaba preparando esta palabra, me paré aquí en la luz cuando bajaba de la 95 y había uno joven ahí con un cartelito pidiendo ayuda. Y el Señor me dijo, yo dije, no se lo merece. Y el Señor me dijo, ¿no se lo merece? O sea, así no opera la gracia. La gracia opera en que, aunque no se lo merece, tú se lo das. ¿Sabes por qué? Porque entonces yo puedo obrar en alguien, en una persona. Yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo hace, pero Él puede obrar en el corazón de una persona. No solamente en darle $1, sino en darle un Dios te bendiga, un Dios te ama. ¿Ok? Porque van acompañados. Entonces, ahí fui confrontado con que, ¿en serio? Me dijo el Espíritu Santo, ¿en serio vas a pensar como piensan las personas en vez de pensar como Dios piensa, como tu Padre piensa? Porque ese que estaba ahí eras tú. Cada vez que pecas, ese que está ahí, que no merece la gracia, eres tú, me dijo el Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre te extiende la mano y te provee. Entonces, la mentalidad o el principio de este mensaje es que la gracia va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que la gracia es. Pensamos que la gracia es para mí, que la gracia es la salvación para mi vida. Y sí, pero ya está. Ahora la gracia va mucho más allá. Dios pensó en mucho más allá. Dios pensó en todas las personas que están a tu alrededor. Ese es el sentimiento de la gracia. El mundo a tu alrededor necesita encontrarse con la gracia de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar, y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Mateo 10:7. El amor con el que Dios espera que amemos al prójimo se llama gracia. Amor aunque no lo merezca. Yo no sé cómo lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios, pero yo te invito a que extiendas gracia, aun cuando tú piensas que esas personas no se lo merecen. Porque ese va a ser el instrumento que Dios va a usar para sanar el corazón de esa persona, para cambiar esa vida y para alcanzarla. El religioso juzga con la palabra, pero el discípulo ama con la palabra. Nunca uses la palabra para juzgar, usa la palabra para amar a las personas que están a tu alrededor. Dice la Biblia que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepas cómo debes responder a cada persona. Hay varias versiones de la Biblia que mencionan en este texto, y en vez de decir la palabra gracia, para que lo entendamos mejor, dice que vuestra conversación sea siempre amable. Otra dice que vuestra conversación sea cordial. Otra dice que vuestra conversación sea amena.
Otro texto dice que tu conversación sea inteligente. Y yo digo, ¿cómo inteligente? Sí, inteligente porque tú estás pensando en que vas a conversar bien con esa persona porque esa persona necesita conocer la gracia de Dios. Dios tiene que alcanzarla. El regalo de Dios tiene como propósito la salvación, alcanzar a todos, se lo merezcan o no. Y la función nuestra como iglesia es transmitir la gracia de Dios. Entre quien entre a esta iglesia, venga como venga esa persona, necesita la gracia de Dios. Luego el Espíritu Santo de Dios cambia esa vida. Cambia esa vida. Hace unos años atrás me tocó hacer un velorio de una persona que yo no conocía. No la había visto nunca, pero me pidieron, por favor, yo no acostumbro a hacerlo, pero me pidieron, por favor, era una persona conocida, una persona, pero nunca me hablaron del difunto, de la difunta. Nunca me habían hablado, yo no la conocía, nunca la había visto en mi vida. Entonces llego al lugar, yo no conocía a nadie, llego al lugar y se imaginaron que yo era el pastor porque venía con una Biblia. Y alguien vino y me dijo, me dio el programa y me dijo, usted tiene que compartir en tal tiempo. Y cuando voy pasando hacia el frente, yo no había pasado a ver a la difunta, pero cuando voy pasando, que me tocaba a mí pasar y voy viendo, ¿sí? Vi, bueno, era una persona con pelo muy corto, una mujer, toda tatuada, ¿sí? Tenía los aretes en la nariz, en todos lados. Yo dije, ¿qué? Y cuando me acerco, tenía una banderita del arco iris arriba de ella. Y el Espíritu Santo de Dios me dice, yo no puedo juzgar, yo decía, yo no puedo juzgar a esa persona. Ya eso ya pasó, ya yo no puedo hacer nada por esa persona, ya se murió. Pero el Espíritu Santo me dice cuando yo me doy vuelta y miro a la gente, un montón de gente de la comunidad LGTB. Y el Espíritu Santo me dice, yo los amo, yo los amo. Háblales de mi gracia. Y yo comencé diciendo, estoy aquí porque Dios me envió, no la conozco, y no los conozco a ninguno de ustedes, pero yo sirvo a un Dios que los conoce y que los ama. Y el mensaje fue sencillo, fue muy sencillo, pero cuando hice el llamado, muchos de ellos hicieron una decisión por Cristo. Yo puedo estar en desacuerdo con la vida cómo vive otra persona. Pero siempre tengo que mirar para arriba y ver de que la gracia de Dios quiere alcanzar a esa persona. Necesita alcanzar a esa persona. Y en ese momento tú eres ese instrumento. Que la gracia de Dios pueda usarte. La misma gracia que tú recibiste, transmitirla. No tiene que ver con merecimiento, tiene que ver con el amor de Dios. Yo siempre oro, Señor, úsanos para que a este lugar lleguen personas que necesiten la gracia de Dios y que nosotros seamos instrumentos, no para juzgar, no para mirar, no para esquivar, sino para abrazar, para bendecir y para transmitir el amor de Dios. Esa es la profundidad de la gracia de Dios. Te invito a que nos pongamos de pie todos y que podamos entregarle nuestro corazón al Señor. Porque la palabra de Dios es muy clara. Lo que recibiste por gracia, dalo como gracia. Siempre, siempre. Lo que recibiste como gracia, dalo como gracia. Y el Señor se va a encargar de todo lo demás. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy orando, Señor, por mí y por nosotros. Somos tu iglesia y tu propósito ha sido, Señor, poder alcanzar con tu gracia a aquellos que nos rodean. Alguien oró por nosotros antes.
Alguien nos mostró la gracia en un momento determinado de nuestra vida, donde, como en mi caso, no lo merecía. En el momento en que la gracia me alcanzó, yo fui completamente convencido de que no lo merecía, así como yo sé que no lo merezco hoy día. Pero tu gracia todos los días está sobre mí, está sobre nosotros. ¿Por qué insistes tanto en darnos tu gracia? Señor, porque hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan también recibir esa gracia, y nosotros, la iglesia, somos el instrumento para transmitir la gracia de Dios. Señor, que no me encuentres a mí juzgando, que no me encuentres a mí usando la palabra para frenar la entrada al reino a aquellos que te necesitan. Todo lo contrario, Señor, que podamos ser la iglesia en Pómpano, un instrumento que pueda transmitir tu gracia siempre hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús.